Muy buenas tardes a todos. A petición de los compañeros, estamos grabando este contenido adicional en donde buscamos explicar de forma un poco más extendida el tema de la selección de elementos con CSS y XPath, y posteriormente estaremos también dándole solución a la pregunta 1 de la tarea 3. Pero entonces comencemos con esta primera parte. Vamos a estar trabajando con esta estructura HTML que tenemos acá. Es bastante pequeña, pero nos va a servir perfectamente para ejemplificar lo que vamos a estar mostrándoles durante este pequeño video. Entonces, en resumidas cuentas, lo que queremos que entiendan es cómo, teniendo una estructura HTML como esta, o como la que nos puede ofrecer una página web un poco más complicada, como en el caso de la tarea, cuáles son las herramientas que tienen a mano para poder extraer un valor en específico. Por ejemplo, yo quisiera extraer el valor de la locación, por ejemplo, en este caso San Rafael. ¿Cómo puedo, utilizando la estructura HTML de la página, cómo puedo ubicarme dentro de esa estructura y cómo puedo extraer ese valor? ¿Okay? Entonces tenemos dos formas o dos herramientas, por decirlo así. La primera es hacerlo a través de los atributos CSS de los elementos. Como les comentaba durante la clase del curso, los diseñadores o los desarrolladores web necesitan utilizar una serie de etiquetas o de atributos para identificar los componentes de la página y así definir los estilos. Por ejemplo, la clase y el ID son los dos más usados para definir estilos. Entonces, cuando nos refiramos a la clase o al ID, podemos decir que estamos utilizando atributos CSS para seleccionar un elemento. Y acá, cuando trabajemos con atributos CSS, tenemos básicamente tres posibles operaciones. O buscamos por el tipo de etiqueta, por ejemplo, en este caso, lo hacemos acá, utilizando la función html-nodes, que es del paquete rbest. Indicamos acá el nombre de la página. Inicialmente tuvimos que haber leído la página con la función readHTML. Indicamos, esto es importante, el parámetro CSS, porque esta función tiene múltiples parámetros, y le indicamos la etiqueta que queremos extraer. En este caso le decimos que es la etiqueta P, que es la etiqueta que se utiliza para los párrafos, y nos va a estar extrayendo las dos etiquetas de tipo P que están dentro de nuestra estructura. Si las revisamos acá, vamos a ver que solamente hay dos etiquetas de tipo P, que son justo estas dos de acá. Ahora, si vamos a hacerlo por el ID, podemos hacerlo de forma muy similar, solo que antes debemos colocar como prefijo el símbolo de numeral. ¿Okay? Coloco numeral y coloco en texto el ID del elemento que quiero extraer. Simplemente recordarles que el ID es un valor único para cada elemento. Entonces, en este caso, siempre la salida va a ser solamente un elemento. Y por último, y uno de los más utilizados, es el extraer elementos por su clase. Por ejemplo, vemos que acá en la estructura tengo una especie de lista y tengo varios spam, que es una etiqueta que se utiliza para textos relativamente muy cortos, que tenemos la clase valor y la clase tipo. Disculpen. Tenemos la clase valor y la clase tipo. Entonces, imaginémonos que en este caso yo quiero extraer todos los que sean de clase tipo. ¿Cómo puedo hacer esto? Perdón, de clase valor. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, utilizando la misma función, vemos que la sintaxis es idéntica para los tres casos. Vamos a colocar como prefijo el punto. Igual que colocábamos el símbolo de numeral como prefijo para el identificador, para el ID, para las clases vamos a utilizar como prefijo el punto. Entonces, de esta manera estaremos extrayendo
los elementos que sean de esa clase en específico. Vemos que todos cumplen con ser de esa clase. Ahora, tenemos acá otra opción, que es la opción de trabajar con XPath. XPath es una especie de lenguaje un poquito más sofisticado que el que vimos antes. Este es relativamente sencillo, aunque nos puede ayudar en la gran mayoría de los casos. Pero XPath nos va a permitir eh, trabajar de forma un poco más compleja. Entonces vamos a venir acá, vamos a descargas, archivo, ok. Vamos a venirnos a RStudio y vamos a hacer un par de ejemplos utilizando XPath. Vamos a venir aquí, establecer como directorio de trabajo, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, igual el documento .r que se esté generando durante este video, lo vamos a estar compartiendo también en aula virtual. Lectura del archivo, y en este caso vamos a decir que es una página. Vamos a estar utilizando una serie de paquetes, en este caso library rbest. Para hacer la aclaración simplemente, cuando cargamos el paquete rbest, él automáticamente carga el paquete xml2. Muchas de las funciones que utilizamos en realidad son de este otro paquete. Por ejemplo, aquí podemos ver que read-html en realidad es una función de xml2. Acá, eje1.html. Leemos, vamos a ver qué queda aquí. Ok, vemos que ya tenemos la página. Ok, entonces vamos a borrar aquí. Ok. Y vamos a revisar esta estructura xml, structure, página. Ok, y la tenemos acá. Vamos a hacer esto más pequeño para poder ver esto un poco más completo. Ok, entonces imaginémonos que queremos extraer todas las etiquetas de tipo P. Ok, entonces vamos a decirle HTML node. Esto es importante, simplemente hacer la aclaración entre node y nodes. La diferencia es que HTML node me va a devolver la primera coincidencia y HTML nodes me va a devolver todas las coincidencias. Es un poco parecido a cuando trabajamos con el paquete string R y usamos el str extract y el str extract all. ¿Okay? Entonces en este caso, en la mayoría de los casos vamos a utilizar HTML nodes, pero igual nos puede servir. Vamos a utilizar en este caso HTML nodes. Vamos a decirle que X va a ser la página y en lugar de usar CSS voy a usar XPath. Okay, entonces aquí vamos a ver un poco cómo es la sintaxis de XPath. Entonces acá voy a hacer primero el código, después vamos explicando por qué se escribe de esa forma. Quiero extraer todos los párrafos. Entonces, por ejemplo, coloco /p. Vemos que la salida es la misma que teníamos antes con CSS. Vamos a hacer, disculpen, vamos a hacer otro ejemplo. Y aquí le voy a decir algo un poquito más complicado. Vemos que acá tenemos dos párrafos, uno no tiene ningún atributo y el otro tiene un atributo clase que es igual a P1. Entonces vamos a hacer ese pequeño filtro donde quiero que P, quiero los elementos de tipo P que tengan una clase igual a P1. Corro esto y vamos a ver que, me faltó cerrar acá, disculpen. Vemos que ahora me devuelve solamente ese. Vemos que la sintaxis es un poco diferente, pero tampoco
es extremadamente complicada. Ahora, Laura, lo que vamos a hacer es tomar estos dos ejemplos de acá, que son bastante presentativos, y vamos a ir explicando exactamente por qué se escribe de esa forma. Bueno, empecemos por la línea 13. ¿Por qué coloco acá un doble slash? Bueno, eso podemos verlo acá en el documento. Y es que lo primero que debemos indicar dentro de una expresión XPath es la ubicación del elemento. Tenemos dos tipos de ubicaciones, la ubicación absoluta y la ubicación relativa. La ubicación absoluta, yo le estoy indicando exactamente dónde está, en este caso a partir de un nodo raíz. ¿Qué entendemos como un nodo raíz? Bueno, acá cuando nos venimos a este documento HTML, en este caso el nodo raíz de todo esto de acá sería este. Es el nodo más arriba que contiene todo el documento. ¿Okay? O que contiene todo, no el documento, sino el... No, disculpen. En este caso el nodo raíz sería este acá. HTML. Porque vemos que es el primero que abre y cierra hasta la final. Es el que contiene toda la estructura. Entonces, si yo le digo que quiero... Vamos a hacer aquí un ejemplo. Si yo le digo que quiero que me devuelva slash p, vamos a ver que no me devuelve nada, me devuelve acá vacío, vamos a borrar esto y correrlo de nuevo. Me devuelve que no encontró ningún elemento que devolver que cumpla con slash p. Ahora, ¿qué significa slash p? Le estoy diciendo que me devuelva el elemento de tipo p que está justo después del nodo raíz. En este caso vemos que no hay ninguno. No hay ningún atributo de ese tipo. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí en lugar de esto coloco head? Vamos a ver que por aquí esto mal. Acá, vamos a ver. Ok, perfecto. Y aquí coloco head. Listo. Ok, en este caso, incluso el nodo raíz no es ese. El nodo raíz me lo está colocando como el inicio del documento. Ok, entonces yo le estoy diciendo que a partir del inicio del documento me devuelva un P, no encontraba nada, pero en este caso le digo que a partir del inicio del documento busco una etiqueta HTML y ahora después de eso busco una etiqueta de tipo head, ahora sí encuentra contenido. Pero si yo por ejemplo le digo acá, en lugar de head le digo P, vemos que no encuentra nada. Porque en este caso, cuando utilizo solo un slash, le estoy diciendo un orden en específico. Inicio del documento, un HTML, acá lo va a poder encontrar. Desde el inicio del documento, encuentro la etiqueta tipo HTML, le digo que justo después va a haber una etiqueta de tipo head. En este caso lo puede encontrar, en ese orden específico. Ahora, si le digo que busque un P, no va a encontrar acá ningún P. ¿Okay? Entonces, utilizo un slash para dar una ruta en específico. Ahora, si no sé cuál es la ruta y quiero decir que mi ruta es relativa, lo que quiere decir es que no sé exactamente en qué posición está porque no me interesa. En este caso quiero que me vuelva todos los párrafos, pero no me interesa la posición. Pueden estar a lo largo del documento y yo simplemente quiero que me devuelva los párrafos. Entonces, ese es el significado de ese primer pedazo de la línea, que sería la posición o la ubicación del nodo en el documento. Ya sea absoluta, que va a ser a partir del nodo raíz, o ya sea relativa, que va a ser en cualquier posición del documento. Okay. Después acá no hay mucho que explicar, le estoy diciendo que es un atributo de tipo P, un elemento de tipo P, que está, como comentamos antes, en cualquier posición del documento.
Corremos esto de nuevo simplemente para ver, entonces me devuelve todos los P que hay en el documento. Ahora, segundo ejemplo, vemos que es exactamente lo mismo. Lo que quiero buscar no sé exactamente dónde está, entonces utilizo una posición relativa dentro del documento. Le digo que es de tipo P. Y acá para hacer una especie de filtro, porque quiero un P, pero no quiero todos los P's, quiero uno que cumpla con algunas características en específico, voy a abrir estos corchetes, perdón, estas llaves, y voy a colocar el símbolo de arroba y el nombre del atributo. ¿Ok? En este caso, aquí iría el nombre del atributo por el que yo quiero buscar. En el otro teníamos algunos problemas cuando el atributo no es el ID o la clase. Acá yo puedo colocar class, puedo colocar ID, puedo colocar type, puedo colocar cualquier atributo que tenga la etiqueta, lo puedo colocar aquí, por ejemplo, name. Si yo identifico ese atributo dentro de la etiqueta HTML, lo puedo colocar acá. En este caso era class. Le digo que arroba class va a ser igual y aquí en texto le paso la clase que quiero buscar. En este caso es P1. Y acá hago esa selección. Ok, por ejemplo, si revisamos acá la estructura, vamos a ver qué otro ejemplo podemos hacer. Vemos que acá tenemos un span que tiene un atributo que es name, que es precio. Entonces acá podríamos buscar un span que tiene un atributo que es name y el name es precio. Hacemos la búsqueda y vemos que encontramos dos. Ok. Vamos a ver acá. Encontramos estos dos, perfecto. Ahora, otra característica, hay muchas características. XPath es un lenguaje bastante rico, bastante flexible. Pero otras características que nos pueden ser muy útiles es, por ejemplo, buscar, está acá en el documento, lo que leer acá, buscar elementos por el contenido. Okay, por ejemplo, yo quiero un párrafo o quiero un span que tenga como texto 200.000. Entonces, voy a hacer algo similar a esto. Pero aquí en lugar de dólar y el nombre del atributo voy a colocar text. Abro y cierro paréntesis. Y acá voy a colocar 200, busco. Vemos que acá me devuelve justo el que yo estaba buscando. Okay, entonces vemos que es bastante flexible. Ahora, otra operación, como les digo, estas son operaciones muy básicas de XPath, pero que para términos de la tarea y para términos de que ustedes aprendan a utilizarlo, son los por los que uno inicia siempre. Es una operación bastante útil que lo que nos permite es unir varias sentencias en una sola. Vamos a duplicar esto, lo hacemos acá para abajo. Entonces, por ejemplo, yo digo que quiero un span que sea de clase valor. Vamos a ver. Okay, acá tengo todos los que son de clase valor. Y después utilizo el pipe y pongo aquí otra sentencia. Span, abro, cierro. Siempre es bueno cerrar para que no se nos olvide. Class es igual tipo. Corro esto y entonces ahora me devuelve todas las que son de tipo, todos los spam que son de clase valor y todos los spam que son de clase tipo. Entonces, y justo una característica como esta es la que vamos a estar utilizando en la tarea. Que entonces vamos a estar resolviendo paso a paso el, eh, la tarea. Vamos, no creo que en este caso en específico no se anotó nada especialmente importante, entonces vamos a estar borrando esto. Y aquí mismo vamos a estar haciendo la tarea. Página es igual a read-html
X va a ser igual acá, y acá en el código va a ser igual a UTF-8. Disculpen acá, UTF-8. Ok, entonces vamos a buscar cuál es la URL con la que vamos a trabajar. Lo vemos en el navegador, acá la tenemos abierta. Puede ser esta o cualquiera que ustedes estén trabajando. La colocamos acá y hacemos la lectura. Simplemente revisamos. Vemos que se hizo una lectura correcta. Está perfecto. Okay. Entonces ahora lo que queda es, vamos a irnos a la página y vamos a buscar exactamente qué es lo que queremos extraer de la página. Disculpen que estoy algo afectado a la garganta. Ok, entonces acá tenemos la página. Vamos a ver, simplemente voy a fijarme acá cuáles eran los elementos que pedía la tarea extraer. Vemos que son precio, año de construcción, baños, parqueo, dormitorios. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar por el precio. Si nos fijamos acá en la página, en muchas ocasiones tenemos dos precios. El precio de alquiler y el precio de venta. ¿Ok? Entonces vemos que en este caso nos interesa el precio de alquiler. Vamos a darle inspeccionar elemento. Inspeccionar, perdón. Ok, entonces vemos que aquí esto es un span, algo similar a lo que hemos visto en el ejemplo anterior, que contiene el precio y es de clase info value. Ok. Ahora vamos a subir un poco para intentar ver dónde está guardado esto. Vemos que está, es un span de info value que está dentro de un list, que es un elemento de una lista, que está rodeado de otros lists. Si nos movemos acá vemos que todos estos cuadritos son en realidad parte de una lista que forman parte de un div que es este de acá. Ok, perfecto. Ahora si subo un poco más sería este de aquí y sería este de acá que es un container y un add-in. Vemos que si subimos bastante vemos que está en add-info, está toda esta información y nos falta información por ejemplo como recámaras, parqueos y baños. Vamos a buscar dónde están los baños, inspeccionar. Vemos que es algo parecido, es un info value. Vamos a ver, está dentro de una lista y esta lista está dentro de otro, ok, perfecto, dentro de otra clase call 800, dentro de un tipo row, dentro de un tipo container, dentro de un tipo add list. Ok, entonces una característica que podemos notar de esto es que estos elementos que se muestran acá, tanto los de arriba como los de abajo, cumplen con que son spans de clase InfoValue, los que tienen el valor, y de clase InfoName, los que tienen la etiqueta. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un filtro que nos regrese todos los spams que cumplen o con ser InfoValue o con ser InfoName? Entonces vamos a hacer esto aquí en el estudio. Vamos a hacer acá, por ejemplo, digamos, info. Y esto va a ser igual a html-nodes. Y quiero que me devuelva, bueno, x va a ser página. Y aquí voy a usar xpath para ver lo que acabamos de utilizar. Acá le voy a decir que sea tipo spam. Le voy a decir que la clase sea, en este caso, info value o spam.
clase sea, vamos a ver, disculpen cuál era el otro, InfoValue, InfoName. Okay. A ver, vamos a colocarlo aquí, InfoName, InfoValue. Ok, vamos a ver, perfecto, me dice acá categoría, ok, parking, InfoName, aquí me faltó info. Ok, entonces solamente con esto ya podemos ver que acá tenemos las etiquetas que estamos buscando. Porque esta es una opción bastante interesante, bastante buena. ¿Por qué? Porque si hacemos lo que muchos de ustedes vi que estaban intentando hacer, que es, disculpen, buscar en específico esta etiqueta, es muy difícil hacerlo de esa manera porque puede que esa etiqueta no esté, o puede que esa etiqueta varíe en otro espacio, o puede que por ejemplo, si el próximo anuncio no está en venta, solo en alquiler, esta etiqueta no está y las demás se muevan, entonces si yo utilizo posiciones absolutas, no voy a poder, eh, no voy a poder extraer el valor que necesito. Entonces, si los extraigo todos y después utilizo las etiquetas para identificar cuál es cuál, es una forma un poco más estable porque la etiqueta no va a variar. Por ejemplo, parking siempre va a ser parking, baños siempre va a ser baños. Sería ya un error de, de diseño en la página, que un lugar aparezca como localización y en otro aparezca como otro número. Porque el principal problema cuando extraemos datos de este tipo de páginas es que, por ejemplo, este logo y esto de parking lo pone el desarrollador. Este valor de aquí lo introduce el usuario. Entonces el usuario decide si pone la cantidad de baños o no, o pone la cantidad de recámaras, o acá si escribe esto de una forma en específico o no, si coloca el precio en dólares o en colones, como sea. Entonces, esta información vamos a intentar apegarnos a lo que sabemos que es más estable, que es, por ejemplo, en este caso, las etiquetas. Ahora que tenemos todo esto, podemos hacer una expresión que es un poco larga. Podemos acá colocar un pipe y vamos a hacer acá HTML text. Hacemos esto, revisamos que queda dentro de info, vemos que queda texto, pero ese texto no nos está quedando como necesitamos que quede, porque vemos que está quedando un vector y cada parte está separada en textos distintos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer un paste 0 y vamos a decir que queremos que ese texto colapse usando espacios en blanco. Hacemos esto y lo que hace es algo que nos sirve un poco más. Un solo texto en donde está toda la información. Para términos después de extraer la información nos sirve esto. Ahora, cuando yo voy a extraer información y estoy trabajando con texto, vimos en el curso que la principal herramienta que puedo utilizar es expresiones regulares. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Por la parte de web scraping, esto es todo lo que vamos a necesitar, que era extraer estos valores. Una vez tenemos estos valores, vamos a utilizar expresiones regulares para identificar qué corresponde a cada variable. Entonces, comenzamos por el precio, por ejemplo. Vamos a colocar acá precio y vamos a cargar acá el paquete string a, que es el que vamos a utilizar para esto. Entonces vamos a decir que precio va a ser igual a str-extract. Le voy a decir que el string va a ser info y que la expresión regular que voy a usar, bueno, eso está por definirse. Entonces, vamos a ver posibles expresiones que me podrían servir. Primero, reviso el texto y busco
exactamente dónde está el valor que necesito. Vamos a ver. Ok, acá está precio, pero dijimos que este precio es el precio de venta. Lo que nos interesa es el precio de alquiler. El precio de alquiler está justo después, que es acá. Ok, entonces lo que nos interesa en específico es esto de acá. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vemos que podemos buscarlo como la palabra alquiler, después dos puntos. Recordemos que aunque dos puntos puede que no tenga un significado dentro de expresiones regulares, es una buena costumbre siempre los caracteres especiales salvarlos, como el doble slash, simplemente para que después no tenga problemas. Después un espacio en blanco. Vamos a hacerlo de esta forma, después lo corregimos, simplemente para que lo vean. Un símbolo de dólar. Después tenemos tres números. Un punto y dos números. Ok, intentemos con esto. Veamos que queda el precio. Vemos que no está mal. Me extrajo lo que me interesaba. Me interesaba que extrajera. Disculpen. Ahora, esta expresión de acá funciona para este caso en específico, pero no nos va a servir para otros casos. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo cosas bastante complicadas. Estoy presumiendo que eh, el precio va a ser de 3 dígitos la próxima vez, que el siguiente anuncio el precio va a estar en dólares y no en colones, que va a tener decimales o no. Entonces es un poco más complicado que esto. Entonces no sé exactamente cómo va a ser el número, entonces lo que puedo hacer simplemente es esto. Vamos a ver, una opción sería, yo sé que alquileres, que el espacio en blanco, alquileres dos puntos, espacio en blanco no debería cambiar. Ahora que después de esto le digo que punto, un símbolo de más, para que me vuelva cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa. Está más o menos bien, pero me está devolviendo más de lo que necesito. Vamos a hacer algo distinto acá. Y le voy a decir que me devuelva todo lo que no sea un espacio en blanco. ¿Qué quiere decir? Vamos a comenzar acá y él va a pasar ese espacio en blanco no, ese espacio en blanco no, ese espacio en blanco no, ese espacio en blanco no. Cuando llegue acá va a cortar porque lo que sigue es un espacio en blanco. Vamos a ver qué pasa. Ok, vamos a ver. Ok, tengo que poner acá que sea uno o más caracteres que no sea un espacio en blanco. Y acá tenemos ya lo que queríamos. Alquileres, $500. Ahora, en realidad no nos interesa la palabra alquiler en dos puntos y esto. Lo que nos interesa en realidad es solamente esto de acá. Entonces, recordarán qué puedo hacer yo cuando quiero que algo esté después de otra cosa, pero no quiero que eso se incluya dentro de mi selección. Utilizábamos lo que se conoce como la vista hacia adelante. Ya teniendo la expresión es bastante simple, simplemente colocamos un paréntesis, un símbolo de interrogación, mayor igual, y acá cerramos paréntesis. Ponemos esto de aquí. Ok, entonces vemos que ahora él se fija o verifica que esto esté antes del patrón, pero solo me extrae en lo que sigue el patrón, $500. Okay, entonces al parecer ya tenemos el precio. Ok, ¿qué otra cosa tenemos que extraer? Vamos a ver, acá tengo la solución. Vamos a hacer un poco de trampa. Es construcción. Ok, el año de construcción. Ok, esta la voy a copiar porque va a explicárselas. Porque este ejemplo en específico, y esto es otra cosa que tienen que tener en cuenta.
Este ejemplo en específico no trae el año de construcción. De hecho, tuve que moverme bastante hacia adelante para encontrar una que lo tuviera. No todos lo tienen. Vamos a hacer la prueba nosotros acá. Vamos a ver si encontramos aquí rápido alguno que tenga año de construcción. Que tampoco tiene año de construcción. Aquí está. Años de construcción, 5. Ok. Entonces, en este caso, con la metodología que estamos usando, simplemente necesitaríamos saber esto de acá, cómo se llama. Y podemos utilizar exactamente la misma. Vamos a cambiar la estructura de esto. Listo. Ven que es exactamente la misma, solo que acá lo que cambia es lo que está delante. Años de construcción. ¿Okay? Aquí en alquileres, aquí en años de construcción. Entonces, teniendo esto, podemos copiar las demás. No estaríamos perdiendo nada en la parte de explicación. Porque ven que en este caso lo que cambia es que en este otro va a ser baños, que en este otro va a ser parking, que en este otro va a ser metros cuadrados de construcción, que en este otro va a ser recámaras. Entonces, vamos a ver, cargo esto, info, cargo precio, construcción, baños, parqueos, área, dormitorios. Todo esto lo voy a meter dentro del data frame, que va a ser, por ejemplo, df out, o df resultado. Y vamos a hacer el data frame, donde va a tener las variables precio, construcción, baños, parqueo, área y dormitorios. Parqueos, ok, ahora podemos tener el command en Mac o control en Windows. Hemos clic acá, vemos que este es el data frame que se construye. Ahora vemos que acá tenemos el precio, construcción está como un NA, porque recordemos que no todos tienen el año de construcción. Y entonces esto sería lo que necesitamos para extraer de esa página esa información. Ahora, durante la clase se demostró cómo hacerlo a lo largo de varias páginas. Entonces, lo primero que necesito es tomar esto que ya tengo acá, que es el paso a paso que seguí para hacerlo para una, y convertirlo en una función. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá cómo puedo hacer esto. Una opción bastante sencilla es selecciono todo esto de acá. Perdón. Vamos a la selección. Ok. Y le doy aquí en esta varita mágica y le doy en extract function. Le voy a poner extraer en bajo datos. Que no esté en mayúscula. Ok. Acá voy a borrar estos parámetros que los únicos que voy a usar, no es cierto. Y aquí me falta agregar un return df resultado. Cargo esto y me puedo venir aquí arriba y decirle que extraer datos de página, página o igual a página. Entonces cargo la página, lo paso por extraer datos y me devuelve una fila de una tabla. ¿Qué significa? Si yo cambio la página, cambia lo que sale. Entonces voy a utilizar esta función que ya se les había pasado, que es lo que nos va a ayudar. Vamos a
que lo que nos va a ayudar es esas, a recorrer esas páginas. ¿Ok? Entonces la función se llama recorrer páginas. Y esta función recorrer páginas vamos a hacerle un pequeño cambiecito nada más. Y vamos a colocarle n.max es igual a 5. Y aquí vamos a agregarle n es menor o igual a n.max. Vamos a ver que también dice que falta algo. Ah, se me faltó un ampersand. Doble ampersand. Ok, entonces, como se vio en la clase también, a esta función le toca pasar tres cosas. La página inicial, la función que va a extraer los datos, que ya tenemos, se va a extraer datos. Vamos a ver si viene igual. Ok, perfecto. Y dónde va a ubicar el botón para dar siguiente. Ok, entonces tenemos ya la función, tenemos ya la página y tenemos aquí esta función para dar necesitamos identificar el botón para dar siguiente. Entonces vamos a buscarlo. Botón para dar siguiente va a ser justo este de acá. Vamos a darle a inspeccionar y vemos, ok, vemos que este botón específico es A. A es la etiqueta que se utiliza para los enlaces. Es A, acá tiene el enlace, tiene un título y vemos que es de clase Next. Entonces hagamos un pequeño experimento, nos venimos acá y vamos a buscar dentro de la página, HTML no, nombre X va a ser página y XPath va a ser, quiero que me devuelva todos los A que sean de clase Next. Vemos que en toda la página solamente hay uno, entonces esa descripción nos va a servir para que identifique justo cuál es el botón de siguiente. Okay, entonces le damos aquí class igual next. Tenemos la página, que en este caso en específico, como lo que estamos haciendo es un poco diferente, aunque ya vimos que en la clase 4, que con Selenium tal vez es un poco más fácil. En esta no vamos a utilizar HTML read, sino HTML session, porque ahí vamos a tener como una especie de sesión de navegador que nos pueda acordar cuál es el siguiente y cuál es el anterior, dentro de los enlaces que hemos recorrido. Ok, y cargamos acá, le damos un chance. ¿Ok? ¿Por qué sacó solo 5? Porque en este caso vemos que en este caso yo le puse acá como Animax, fue una modificación que hice, porque esta función lo que va a hacer es recorrer hasta que se termine. Cuando ya no haya más, simplemente va a terminar. Evidentemente para términos de este video no puedo ponerlo a correr hasta que termine. Entonces simplemente agregué este parámetro para que tomara solamente 5. Pero ustedes acá pueden poner, creo que eran 200 los que se pedía, o si igual pueden poner acá infinito para que los haga todos. Acá vamos a dejarlo como 5.
O pueden usar la que ya está en el documento, que como les digo, eso es lo que hace es recorrer una por una los resultados. Entonces vemos acá, al final lo que me queda, vamos a verlo acá mejor, es un data frame con el precio, los años de construcción. Vemos que acá tenemos un pequeño problemilla, y es que como esos datos los ingresan personas, eh, no siempre la gente entiende muy bien las instrucciones. Y acá coloca dos, o sea, tiene 2 años de construcción, tiene 5 años de construcción, pero evidentemente no estamos ante un apartamento que tenga 2017 años de construcción, sino que este es el año en el que se construyó. Entonces aquí también tenemos que hacer un filtro. Puede ser bastante sencillo, si el año de construcción es de un dígito o de dos, puede que sea una casa que tenga 15, 20 años de construcción. Eh, lo dejamos y si no, pues hacemos la conversión de ese número menos el año actual para tener el año de construcción. O a la inversa para tener el año en el que se construyó. Vamos a ver aquí baños, ok, está bien. Aquí en área probablemente acá pasó algo. Yo vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó. Dice que fue en el 4, este de acá. Vamos a ver si es algo que debamos corregir o es un error de la página. Vamos a ver. Ah, no, es que aquí fue que me equivoqué, no es este. Es este de acá. Por razón medio muy extraño, eso ni siquiera tiene un valor de aire. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver si es el mismo. Ajá, 2017. Ah, no es el anterior todavía. Es antes. Vamos otra vez, entonces tendría que ser este. ¿Qué es esto? Bueno, sí, al parecer sí es un error en la página. Alguien, no sé, podría perfectamente ser cierto, no sé. Pero alguien colocó que el apartamento tiene bueno, no es imposible. En 1465 metros cuadrados. Y el alquiler es de 1150 dólares por 1465 metros cuadrados. Es más que razonable el precio. Evidentemente debe ser un error. Bueno, por suerte no era un error en nuestra parte, sino un error de los datos en la página. Ok, estas cosas que tenemos que validar después con análisis exploratorio. Por ejemplo, podemos hacer unos box plots del área y poder ver que eso es un dato completamente atípico eh, en relación a los demás. Eso también nos podría ayudar a identificar este tipo de errores. Vemos que acá tenemos 2, 5 y 2007. Entonces ahí debemos hacer de nuevo los cálculos. Otra recomendación es después convertir el precio de una sola moneda. En este caso todos quedaron en dólares, pero muy probablemente después toquen precios en colones. Entonces esto, convertirlos todos a una sola moneda para que los gráficos y todo tengan coherencia. Ok, perfecto. Entonces vamos a guardar de un solo este archivo de acá.
Vamos a documentarlo un poquito más antes de guardarlo para enviárselo. Esta parte de cargar paquetes, esta parte es lectura de la página, diseño de la función para extraer datos. Acá vamos a hacerlo. Ok, esto eliminamos lo que tiene que ver. Esta sería. No, aparte no creo que se necesite comentar. Explicarse que. Y acá simplemente poner la notación. Sí. Después acá esto está igual que lo que vimos en las clases, o cambio esto de acá y alquileres. Ok, perfecto. Voy a guardar esto como solución T3, no, tarea 2, tarea 3, pregunta 1. Ok, la voy a guardar. Perfecto. Ok, entonces esta sería la primera parte de la pregunta 1. Evidentemente es en la parte en la que les vamos a estar ayudando. La otra parte es hacer un análisis exploratorio, visualizar estos resultados en gráficos, que es algo que no es propio del curso, sino que se ha visto a lo largo de todo el programa. Y creemos que ayudarles con esta parte justo hasta acá es lo que ustedes estaban pidiendo en específico. Espero que este video les haya sido de utilidad. Recordar que tienen tiempo hasta el sábado a la medianoche para, disculpen, para hacer entrega de tarea. De igual manera se extienden los plazos en el foro para cualquier consulta que tengan la puedan realizar. Ahí, bueno, nuevamente un gusto poder estar explicando este tema para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.